En Contexto Global de France 24 damos un repaso por las principales noticias internacionales del día. Soy Daniela Blandón Ramírez. A continuación, nuestros titulares. Tensión entre dos titanes de Oriente Medio. De dictador antisemita califica la oficina de Benjamin Netanyahu al presidente turco. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan pidió a la Interpol una orden de arresto contra el líder israelí por un caso vinculado a una flotilla que iba de camino a Gaza. Un adolescente palestino murió a manos de colonos israelíes en Cisjordania. Según Naciones Unidas, al menos una veintena de pobladores locales ha muerto en lo que va de 2026 en medio de la ofensiva de los colonos, por lo que pide justicia y mayor protección para los territorios ocupados. Faltan pocos días para el inicio del Abierto de Estados Unidos y Jannik Sinner anunció que no participará en el torneo. Con la ausencia del número 1 del mundo y la incógnita sobre el estado físico de Carlos Alcaraz, podría haber sorpresas de cara al título. Tenemos análisis. La tensión entre Turquía e Israel tocó este viernes un nuevo nivel después de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan solicitara una orden de arresto internacional a Interpol para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El ejecutivo de este último respondió acusando a Erdogan de dictador antisemita. Una base aérea en Siria yace en el centro de este conflicto, nos lo explica Juan Pupiales. Dos líderes enfrentados, Benjamin Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan, protagonizan un nuevo desencuentro. El más reciente episodio de tensión tiene lugar 3 días después de que las fuerzas de Israel bombardearan una base al norte de Siria. Mientras Israel asegura que evitaba un despliegue de tropas turcas en la zona, desde Ankara reconocen su presencia en terreno sirio como parte, dicen, de una cooperación para la reconstrucción del país árabe. Con ese antecedente, Turquía, que ha criticado la invasión israelí en Gaza, solicitó este viernes a Interpol y a través de su ministro de Exteriores una orden de arresto contra Netanyahu. La razón, la intercepción en mayo por parte de Israel de una flotilla humanitaria en aguas internacionales y que buscaba llegar al enclave palestino. No aceptamos de ninguna manera la idea de que la administración Netanyahu, que lleva a cabo unas políticas de genocidio en Gaza, sea intocable e inmune a la rendición de cuentas. Desde la oficina del premier israelí respondieron: Erdogan es un dictador antisemita que ha masacrado kurdos, alberga terroristas de Hamas, ocupa la mitad de Chipre y encarcela a un número récord de periodistas y políticos que se le oponen. Pero ¿cómo Turquía pasó de ser el primer país de mayoría musulmana en reconocer al Estado de Israel a ser un contradictor del gobierno de Netanyahu? La cuestión palestina es la clave. Gaza destruye nuevamente la normalización y Turquía suspendió todo el comercio directo con Israel, cuyo volumen había sido aproximadamente 6.8 mil millones de dólares en 2023, si no me equivoco. Y todavía a todas esas peticiones se sumó el caso de Sudáfrica ante Corte Internacional de la Justicia. Entonces fueron muchos pasos donde Israel ha estado perdiendo su prestigio por todos los crímenes cometidos. Israel parece jugar con fuego. Incluso Estados Unidos, su aliado histórico, se mostró crítico por el ataque sobre suelo sirio, un país que avanza con una fuerte agenda de reconocimiento internacional tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024. Y un ataque de colonos israelíes terminó con la vida de un joven palestino y dejó a otro gravemente herido en el asentamiento de Mitzat, entre las ciudades de Belén y Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada. Un hecho aislado, pero que se da en el mismo contexto de las 3 familias palestinas que permanecen confinadas en sus hogares desde hace 2 semanas en la localidad de Qusra, debido a la fuerte presencia de fuerzas israelíes y colonos. Ramiro Cuevas Barberena nos amplía. Nuevo caso de agresiones por parte de colonos israelíes en Cisjordania. Disparos al norte de Hebrón, en la aldea de Zair, terminaron con la vida de Karim Sanat Rasha, un joven palestino de 17 años, en tanto otro hombre resultó herido. Según la versión del ejército, los palestinos arrojaron piedras a civiles israelíes que no estaban autorizados a estar en ese lugar.
Quien disparó a mi hijo fue un miembro de la seguridad del asentamiento, la unidad creada por Ben Gvir para proteger a los colonos israelíes. Le dispararon en la entrada de la casa, en el pecho. Lo mataron a sangre fría. Mi hijo no hizo nada. Estaba parado junto a la puerta. Más tarde, los uniformados le atribuyeron la responsabilidad al coordinador de seguridad civil del asentamiento de Mitzad, uno de los colonos que vive allí. Una vecina fue testigo de la escena y reafirma lo que vivió durante el ataque de los colonos. Los vi disparando a la gente, incluso los guardias de seguridad de los asentamientos disparaban. Lo quemaron todo. Le dije a mi hija que cerrara las puertas y que dejara que hicieran lo que quisieran fuera. Nos quedamos adentro. Producto de este incidente, la Media Luna Roja Palestina atendió a un hombre de 70 años que también resultó herido, pero su estado no ha sido comunicado. Según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, son más de 77 los fallecidos por ataques israelíes en Cisjordania este año. Como escuchábamos, según Naciones Unidas, son al menos 77 los fallecidos por ataques israelíes en Cisjordania este año, que incluyen al ejército y a los colonos. Alrededor de una veintena de ellos son atribuidos a estos últimos, por lo que la organización exige justicia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas verificó que desde principios de año, 22 palestinos han muerto en ataques de colonos, 12 por colonos, 7 por fuerzas israelíes y 3 en los que sigue sin estar claro si fueron colonos o fuerzas de seguridad. Estas cifras están a fecha de este lunes. Reiteramos que los palestinos de todo el territorio palestino ocupado deben ser protegidos, como exige el derecho internacional, y que los responsables deben rendir cuentas. El uso de la fuerza letal en la aplicación de la ley debe ser el último recurso. Cambiamos de tema. Mientras sigue sin resolverse la situación de miles de migrantes en Ceuta, el gobierno marroquí volvió a reclamar esta y la ciudad de Melilla como suyas. Esta disputa territorial con España vuelve a tomar vuelo en momentos en que las autoridades ceutas comenzaron a enterrar a los primeros cuerpos de casi un centenar de migrantes que fallecieron en la travesía masiva hacia el enclave español hace 3 semanas, provenientes del país africano. Citado por medios locales, el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó la reivindicación marroquí en la que llamó al diálogo a su contraparte. La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España, y mantendremos nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico. Y en la agenda de nuestro continente, a la medianoche de este viernes vence el plazo otorgado por Estados Unidos para negociar un acuerdo con Canadá que impida la imposición de aranceles más agresivos. Este viernes se llevó a cabo la tercera y última jornada de conversaciones entre los equipos de ambos países. El representante canadiense Dominique LeBlanc aseguró que todavía queda trabajo por hacer. Previamente, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había mostrado confiado en que habría consenso y agregó que también está negociando con México. De no lograr un pacto, la Casa Blanca impondría gravámenes de hasta el 50% a productos canadienses valorados en $20,000 millones al año a partir de este sábado. Vamos con información deportiva porque el número 1 del tenis, el italiano Jannik Sinner, anunció que no asistirá al Abierto de Estados Unidos. Sinner viene arrastrando una lesión en la rodilla que no le permitió disputar los más recientes torneos Masters 1000. Para conocer sobre las repercusiones de esta noticia, contactamos con Daniel Miche, él es periodista especializado en tenis, ha cubierto entre otros el Roland Garros y ha presenciado más de 50 torneos de Grand Slam y 60 series de Copa Davis. Muy buenas noches para usted. Primero que todo, ¿fue prudente o más bien tardía esta decisión de Sinner de retirarse del encuentro teniendo en cuenta que es una lesión persistente? Un placer, Daniela. Sí, estuvo probando hasta último momento. De hecho, estaba en Monte Carlo entrenando para ver si esa rodilla respondía. Como bien decías, Jannik Sinner, el actual número 1 del mundo, decidió no jugar el Master 1000 de Canadá. Después se bajó del Master 1000 de Cincinnati y hoy comunicó formalmente que si bien la lesión no es grave, no se siente 100% seguro y entonces por precaución decide el campeón de 2024 del US Open no jugar esta edición 2026, 24 horas después de la confirmación del regreso justamente de Carlos Alcaraz. Alcaraz, con una lesión en su muñeca derecha, no compite desde fines de abril en el torneo Conde de Godó en Barcelona.
se salteó los torneos de Roland Garros y de Wimbledon y hasta último momento estuvo pensando si volvía o no. Ayer metió un entrenamiento bien intenso de casi 4 horas en el centro que tiene en Murcia, jugando contra el danés Holger Rune. Inmediatamente sintió que estaba bien y Alcaraz entonces sí decidió jugar el Abierto de los Estados Unidos. Veremos cómo se da esta edición rara, ¿no?, de 2026, que tendrá como número 1 Alexander Zverev, el campeón este año Roland Garros y finalista de Wimbledon. Justamente perdió la final contra Yannick Sinner, será el máximo candidato, seguido por Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime. Veremos si Novak Djokovic entra como número 4, va a depender de lo que haga mañana el italiano Flavio Cobolli, justamente en las semifinales de Cincinnati. El último torneo que ganó Novak Djokovic de Grand Slam fue justamente en 2023 en este US Open. Carlos Alcaraz fue 2 veces campeón del Abierto de los Estados Unidos, 2024 y el año pasado, y lo dicho, Yannick Sinner, que hoy confirmó la baja, fue campeón en 2024 y perdió la final el año pasado contra Carlos Alcaraz. Bueno, va a ser bien interesante entonces este torneo porque sabemos no asistirá Sinner, Alcaraz va, pero no está al 100%. ¿Qué otras sorpresas podríamos tener, teniendo en cuenta que se diversifica esa baraja de candidatos al título, ¿no? Claro, va a ser muy importante, Daniela, el sorteo del cuadro, que esto se va a producir el próximo jueves para ver quién va por cada lado. ¿Podrá Novak Djokovic, con los 39 años, ganar este número 25 que está buscando? Difícil. Recordamos que para ganar un Grand Slam, Daniela, hay que ganar 7 partidos a mejor de 5 sets. Con el calor de Nueva York, para el serbio por ahí es complicado. Lo vimos sufrir y perder contra el argentino Thiago Tirante ahora en la segunda vuelta de Cincinnati, con muchos problemas físicos. Fue atendido en la cancha, le tomaron la presión, le hicieron un electro, le pusieron hielo en las piernas, en el cuello. Estuvo realmente con problemas físicos. A mí me parece que puede aparecer alguna sorpresa, un Ben Shelton, un Arthur Fields, Brandon Nakashima, que está jugando muy bien. De hecho, hoy le ganó a Taylor Fritz y se clasificó para las semifinales en Cincinnati. Bueno, un abierto más abierto que nunca, con un récord de más de $100 millones en premios para repartir, un 20% más que la edición pasada. Bueno, y finalmente, Daniel, ya sabemos entonces sin Sinner y sin Alcaraz, y nos lo venía adelantando en la primera respuesta, pero ¿qué tendría que pasar para que esta sea la oportunidad de oro para Djokovic de conseguir su Grand Slam número 25? Y bueno, primero tener suerte en el sorteo, Daniela, que le toque el lado del cuadro menos exigente. Después ver si va como cuarto preclasificado o quinto. Ahí tenés una diferencia importante, porque si vas como cuarto preclasificado, podrías jugar con Zverev o con Alcaraz o mismo Félix Auger-Aliassime recién en semifinales. Si va como quinto preclasificado, podría enfrentar a estos jugadores que te nombré una ronda anterior. Habrá que ver cómo están las condiciones climáticas durante el Abierto de los Estados Unidos. Obviamente creo que lo van a acomodar, como sucedía con Roger Federer, tratar de que juegue más partidos de noche y no tanto de día, no ponerlo al rayo del sol y cuidarlo un poquito a Nole. Si se da todas esas circunstancias, bueno, tal vez podamos tener alguna sorpresa. Como dato estadístico, el último tenista que pudo defender el título ganado en el US Open fue el mismísimo Roger Federer en 2008. Ya en 2009 Federer pierde la final contra el argentino Juan Martín del Potro y desde entonces ningún tenista pudo defender el título al año siguiente. Y otro dato curioso y estadístico que te doy, nunca en la historia de la era profesional un tenista que no jugó ni Canadá ni Cincinnati pudo ganar el US Open. Digo esto por Carlos Alcaraz, que no jugó ni Canadá ni Cincinnati por estar lesionado. Bueno, Daniel Miche, periodista especializado en tenis, muchas gracias por su tiempo, también por estos datos estadísticos tan interesantes. Abrazo. Vamos a continuar con información deportiva. La FIFA emitió duras sanciones contra Argentina por la pelea después de la final de la Copa Mundo y también la pancarta sobre las Malvinas en semifinales. Habrá no solo multas económicas a la selección, sino suspensión de jugadores para los próximos partidos. El volante Leandro Paredes recibió el mayor castigo. Patricio Peralta con los detalles. Doble expediente para Argentina en la Copa del Mundo. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Asociación de Fútbol Argentino por 2 hechos distintos: la pelea tras el pitazo final contra España y la exhibición en la semifinal de una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Después de haber efectuado un riguroso análisis de los casos en cuestión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto las siguientes sanciones: por el incumplimiento de
realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, conducta incorrecta de un equipo, discriminación y agresiones racistas, orden y seguridad en los partidos. El organismo determinó sanciones individuales. El más afectado es el jugador Leandro Paredes, que ha sido suspendido por 10 partidos con su selección. El mediocampista le lanzó una patada al español Eric García y luego agarró por el cuello a Gavi hasta dejarlo en el piso. Por España, Gavi, que golpeó a Paredes, recibió la sanción de un partido. Otros sancionados son Nahuel Molina con 7 partidos, Roberto Ayala del cuerpo técnico con 3 partidos y Thiago Almada con 1, además de multas económicas que van entre los $30.000 y los $90.000 para cada uno. Al tiempo, la comisión disciplinaria incluyó multas económicas para el equipo argentino, por un monto total de $321.000, de los cuales $100.000 deben invertirse en un plan para luchar contra la discriminación. Y dispuso que el siguiente partido de local de la selección tendrá una restricción del 50% de espectadores. La AFA, por su parte, solicitará a la FIFA los fundamentos de los fallos que son revisables para interponer los recursos correspondientes ante el Comité de Apelación. El desarrollo de estas y otras noticias puede consultarlo en nuestra página web de France 24 y también en nuestras redes sociales.